Ella no saltó, él le consideraría eso. Pero Firebird Wilder siempre había tenido pelotas de acero, y ahora cuando se giró serenamente para afrontarlo, demostró que aquellas pelotas eran inoxidables. Hola, Douglas. ¿Cómo estás? Douglas. Él había tratado de olvidarla, se decía que ella nunca había valido la pena, que había cambiado su espíritu de la muchacha alegre quien él capturó y a quien a su vez le había capturado, que él no se preocuparía más por ella. Entonces lo llamó Douglas, no Doug, como cualquier otra persona, y las viejas memorias se apresurando por regresar. Las viejas vulnerabilidades. ¿Qué haces aquí? Repitió. ¿Por qué irrumpiste dentro de mi casa? Estaba frío en el pórtico. Entonces deberías haberte marchado. Conduje un largo camino para verte, ella miró hacia atrás a la pintura que olvidó cuando se escapó de la Brand University. Todavía la tienes. ¿Por qué no debería? Lo había intentado, pero no podía deshacerse de ella. Pensé que la habrías lanzado fuera cuando me marché sin decirte a. Donde, ella se sentó sobre la cama, alisando la extensión con la palma de su mano. Lo miró igual, y aunque ella solía tener su pelo rubio largo, o recogido detrás de su cabeza con un broche, ahora estaba cortado en un estilo de los años 20 retro a través de su frente, liso a la altura de su barbilla. No le gustó. Todavía parecía más alta de lo que era, pero ya no era más una gimnasta flaca. Se había rellenado, su cintura era diminuta, curveando de manera seductora hacia afuera de sus caderas y pechos. Antes, había sido una muchacha. Ahora era una mujer. Pero entonces, él sabía eso. Había estado observándola. Él anduvo hacia ella, sin sonreír. El irrumpir y entrar son un crimen. Cuando surgió sobre ella, ella dejó de sonreír, dejó de pretender que todo esto era normal. Te encontré en internet. No soy difícil de encontrar. No, sus agudos ojos azules como una navaja de afeitar chasquearon sobre él. Estuve sorprendida de lo fácil que fue. Tú, por otra parte, eres sumamente difícil de encontrar. Después de que te fueras, él hizo una pausa, esperando ver si podría negarlo. No hizo. Después de que te fueras, hice todo lo que estuvo en mi poder para encontrarte. No pude. Y soy bueno investigando. Porque eres un policía. Un policía que usa todos los recursos disponibles. Él había aprendido por una muy buena razón. Pero tú desapareciste sobre el aire. Te dije que vivía en Washington. Tenía razón. Ella había sido prudente con la información sobre sí misma, pero una vez que decidió confiar en él, le dio la información. Como eso resultó, no le había dado la suficiente información, porque había buscado, y las montañas se la habían tragado sin un rastro. Mi hermano mayor tiene esa cosa sobre la intimidad, logró ella parecer totalmente abierta y franca, cuando él sabía que era lo opuesto a la verdad. Él se asegura de que mi familia no sea molestada por personas no deseadas como yo. Su carácter crujió. Hubiera sido mejor para Firebird que no hubiera regresado ahora. Cuando él aún estaba afectado por la muerte de Ashley Applebaum. Ahora. Estaba enfadado por la pérdida de una vida, sobre la crueldad en la cual se encantó Applebaum, y en Ashley por sucumbir al terror en el que vivió. Él sabía, entendía, cómo los hombres como Applebaum usaban su fuerza y astucia para victimizar a sus mujeres y familias. Pero aquel bebé siempre llevaría aquella marca quemada en su piel. Él reconoció los signos de abuso en ambos niños. Y quiso saber por qué Ashley no se había marchado antes. Y odió que Firebird hubiera huido de él, quien siempre la defendió y se preocupó por ella, y regresó a los brazos de su controladora familia. Yo quería decir que Hasa se asegura que mi familia no sea molestada por una tonelada de catálogos en el correo y dependientes que llaman durante la cena. Otra vez, Firebird le demostró que era una buena clienta. Pero finalmente me encontraste. Él podía serenarse como ella lo estaba. ¿Tú qué piensas? Estuviste en mi casa anoche. Él la miró directamente en el ojo. Si es por eso que estás aquí, te has equivocado. Lo miró fija y exactamente como antes, buscando en su rostro la verdad.
¿Dices que no estabas en mi casa anoche? ¿No en la propiedad Wilder del todo? No era yo. Ella puso su boca con repugnancia. ¿Tienes un cazador? Preguntó él. ¿Es eso por lo que viniste aquí? ¿Cómo soy un agente de policía estatal y puedo examinar el asunto? No, mi padre y mis hermanos pueden manejar esto. Tu padre y tus hermanos podrían meterse en problemas si desafían a un intruso. Ellos podrían ser lastimados, él escudriñó, queriendo ver cómo se sentía. ¿Sus sospechas eran correctas? ¿Ella estaba teniendo miedo por su padre y hermanos? ¿Esto era el porqué de que por fin lo había buscado? Ella lo miró un poco divertida y ligeramente excéntrica. Eso es improbable. Ellos son unos hombres muy capaces. El intruso probablemente lamentaría su decisión por entrar. Esto podría acabar en un pleito. Ellos podrían terminar en la prisión. Los hombres en mi familia tienen cuidado de ellos. Sí, pero ¿quién cuida de ti? No te preocupes, Douglas. Esto no es tu problema. No aún, alcanzándolo, tomó su mano. Su apretón no había cambiado. Sostuvo a un hombre fuerte, como si nunca le fuera a dejar ir. Siéntate. Tengo algo que decirte. Algo importante. Entonces quizás debería estar de pie. Siéntate, ella tiró con fuerza. Él se sentó. Y esperó, su fría mirada fija y a nivel. Estaba nerviosa. Si él no fuera un oficial de la ley, nunca podría haberlo sabido, pero había sido entrenado para descubrir signos reveladores, la cuidadosamente controlada respiración, los dedos fríos, el rubor sobre su cuello y pecho. Por primera vez el sentido de alarma la había alertado de un intruso en su casa. Él se preguntó si ella había venido aquí no porque supiera de él, sino debido a otra razón, una que él no había previsto. ¿Si no viniste por mi ayuda? Él levantó sus cejas, una vez más queriendo asegurarse. Ella sacudió su cabeza. ¿Entonces qué monumental evento había traído a Firebird Wilder, mi antiguo amante, a mi casa? No seas un idiota. No eres uno de mis hermanos, ella tomó un corto, difícil aliento. Pero eres el padre de mi hijo. Él la miró bien. Más viejo, más maduro que la última vez que lo había visto, pero fuerte, musculoso, llevando el uniforme de oficial del Washington State Patrol, camisa azul con solapas de bolsillo y pantalones rayados franceses azul rey. Aún justo ante sus ojos, ella lo miró ponerse remoto, frío. Tu hijo. Las dos palabras dejadas caer de sus labios como cubitos gemelos de hielo. Tu hijo. Douglas, yo, todo el camino hacia allí, había estado practicando qué decir, y ahora, ante esa calma implacable, las palabras escaparon y ella estaba esperando, sabiendo que pronto su rabia se elevaría como lava fundida alrededor de ella y la quemaría hasta cenizas. No te pido algo. No tienes que hacer nada. Simplemente pensé que deberías saberlo. ¿Cuántos años tiene? Alexandr. ¿Cuántos años tiene Alexandr? Él cumplió 2 años el 1 de noviembre. Él frunció el ceño cuando calculó los meses. Entonces sabías que estabas embarazada cuando me abandonaste. Recordando el palito de plástico con la línea azul en la ventana del resultado, y la tarjeta del Día del Padre desechada, ella solo pudo asentir. ¿Él es la razón por la que me abandonaste, sin una palabra, sin alguna explicación? Ella jugó con la mentira. Podría ser fácil reclamarle al pánico por el descubrimiento de estar embarazada, más fácil que decirle la verdad. Pero él ganó popularidad demasiado rápidamente. No puede ser por ello. Si tu bebé hubiera nacido en noviembre, sabías que estabas embarazada durante meses antes de que te marcharas. No meses. Nosotros éramos cuidadosos. No pensé que fuera posible. Yo no buscaba los síntomas, ella se detuvo balbuceando. De hecho, yo no. Tenía síntomas. ¿Qué significa, no tenía síntomas? Sonó desdeñoso, como solo un hombre ignorante podría sonar. Ella se inclinó hacia él y, en un tono de nivel que no ocultó su irritación, explicó detalladamente los hechos,
y no espero ser fina. Significa que tuve mi periodo el primer mes, nunca tuve náuseas matutinas, y me sentí grande. ¿Por qué debería pensar que estaba embarazada? Siempre usamos condón. Él se inclinó atrás en su cara. Entonces, ¿por qué debería creerte? ¿Que nosotros tenemos un hijo? Que yo sea el padre de tu hijo. Como justo tú recuerdas, nosotros siempre usamos condón. Douglas le hacía daño. Con frialdad. Deliberadamente. Él sabía que Alexandra era suyo, la primera vez que habían hecho el amor, ella había sido virgen, y tan enamorada que ella gritó por la alegría. Los condones no son el 100% efectivos, especialmente si el tipo se asemeja a un superhombre. Ella empujó su mano en su bolsillo, y en una voz estable, dijo, se me ocurrió que podrías tener sospechas. Esto nunca le había ocurrido a ella. Él cogió su mano, lo sostuvo todavía. ¿Qué estás haciendo? Sus ojos eran marrón oscuros y duros como la piedra. Tengo una prueba de ADN, la cual había traído para obtener el material necesario para demostrarle que él era el hijo de Constantine y Sorana. Pero si él pensó que debía probarle que él era el padre de su niño, entonces más fácil. Si tú me dejaras tomar una muestra de algunas células de tu mejilla. Suavemente él retiró su mano de su bolsillo y lo giró hacia arriba. Abriendo sus dedos, ella le mostró el paquete de plástico. Está sellado. Es estéril. Dentro hay un tubo con un hisopo de algodón. Todo lo que tenemos que hacer es pasarlo a través de tu mejilla, sellarlo en el tubo, y se envía a Seattle. El laboratorio controlará el ADN y te avisará si esto es compatible con Alexandra. Doug dejó caer su mano. Si tú no confías en mí, si prefirieres ir a un laboratorio con Alexandra, siguen adelante, abrió su boca. Él era tan desconfiado. No debería sentarse en su asiento, flotando en un océano de incertidumbre, no tan seguro de dónde ella había venido, y en duda de su destino. Él cerró su boca. Tomando su barbilla en su mano, él giró su cara hacia la luz. ¿Por qué te ves como? ¿Cómo qué? Ella oyó la agresividad de su propia voz. Como alguien a quien le has hecho daño. Esto es la vida, ¿no es así? Incluso cuando estés en el lugar más seguro que puedes pensar, pueden hacerte daño, eso era lo irónico. Después de haber descubierto la verdad sobre Douglas, después de que ella lo había visto cambiar de puma a hombre, ella se había quedado cerca de la casa, abandonándolo solo por cuanto ella tenía. Ella había vivido con el miedo de que la encontrara y tomara a su hijo para ser levantado como un Barinsky. Había creído que en casa, el problema nunca la encontraría. Esto tenía. El problema no sería negado. Soy un policía. Puedo ayudarte. Douglas todavía sostenía su barbilla, todavía examinaba su cara, y por primera vez, él sonó casi agradable. De hecho, sonó como si se compadeciera de ella. Ella se liberó. No hay nada que puedas hacer para ayudarme con este problema, en el camino, tú eras el problema. Pero ella no podía decir eso. No estaba lista para decirle que él había usurpado su lugar en su familia. No antes de que ella tuviera los resultados de esta prueba de ADN. No antes del último maldito minuto.